Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Abadía y hoy estamos en un vídeo específico sobre ansiedad. Ya sabéis que estoy profundamente comprometida y cada día lo voy a estar más con la ansiedad porque creo que es que millones de personas están pasando por esta condición que se puede superar por completo y hacerte una persona diferente, con muchísimo más potencial, con muchísimas más ganas y no... Muchas veces cuando estamos en ansiedad dices, quiero recuperar mi vida anterior. No, es que no va a ser eso porque esa vida te llevó a cómo estás ahora. Va a ser una vida mucho mejor. Y para eso tenemos que irnos construyendo otra forma de pensar. Hoy quería aprovechar el vídeo de hoy porque hace un tiempo, lo que os digo, os doy mucho las gracias por todo lo que me escribís, de verdad. Si estáis en ansiedad, me queréis contar algo, escribírmelo. A mí me ayuda muchísimo porque sé también lo que estáis pasando vosotros, cómo enfocar los vídeos, cómo no, qué puedo hablar, qué no puedo hablar. Y también a veces al escribir os liberáis, quiero decir, os liberáis. Entonces, dentro de la medida de mi tiempo, yo os leo. Cuando yo puedo, yo os leo. Entonces, que sepáis que a mí me gusta, que para nada, que me encanta recibiros y me nutrís de muchas ideas. Entonces, una de estas ideas quería compartirlas hoy con vosotros. Una idea que me llegó hace un tiempo de una persona que estaba pasando por ansiedad, que me escribió y me dice que había dado con mi libro y que le ha parecido muy interesante lo que explicaba en él, etc. Pero que me quería hacer una pregunta referente al libro. Me dice, quería hacerte una pregunta referente al libro y a tu último mail. Ahora os leeré el mail al que se refiere. Y otro anterior, había otro email, pero no os voy a leer dos mails. Pero también para que os hagáis la idea un poco de los mails que mando, si no estáis suscritos a mi newsletter, que seáis conscientes de que allí mando muchísima información exclusiva que hago con muchísimo cariño, para que las personas que lo lean pues se llenen de otra información en la mente. Entonces me decía, referente a ese mail, lo que os digo, eran dos mails relacionados, pero solo os voy a leer uno, y otro anterior que exponías algo similar. Me decía, dices que cuando estás mal hay que sentir. Cuando estás mal hay que sentir, me decía. Dejando los pensamientos negativos a un lado, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué hay de la visualización y los pensamientos positivos que comentas en el libro? Recuerdo que en él dices que independientemente a cómo te veas y sientas en tu momento actual, debes intentar visualizarte y pensar cómo lo harías si estuvieras bien. ¿Eso no sería ofrecer resistencia a cómo te sientes ahora? Me pareció una pregunta brutal. Primero, quiero poneros en contexto. El libro Reprograma tu salud no tiene cosas específicas de ansiedad. Es un libro muy bueno y aunque estés pasando por ansiedad también lo necesitas, porque además de herramientas específicas de ansiedad que están en mi masterclass Supera tu ansiedad, necesitas la información que viene en el libro, porque en ansiedad no es unas herramientas y ya está, tiene que haber una construcción tuya diferente detrás, y eso te lo proporciona el libro Reprograma tu salud. Mi libro Reprograma tu salud, por si no lo conocéis, es este, y es una guía de lo que tienes que hacer. Pero además de eso hay que hacer unas cosas específicas sobre ansiedad. Entonces, en el libro, que para los que no se lo sepáis, lo estoy leyendo también en el canal de YouTube, hablo de eso, de tú tienes que pensar positivo y visualizarte positivo para regalarle otro estado de salud al cuerpo, ¿no? Porque al tú visualizarte y sentirte de forma positiva, el cerebro no distingue entre real o imaginario, y tú al embarcarte en una situación positiva, una vivencia positiva, tu cerebro ya la está viviendo y está regalando esa bioquímica de felicidad, de tranquilidad a tu cuerpo, ayudándole a que entren los mecanismos de reparación. Estas visualizaciones y afirmaciones tienen que ser sentidas, porque de nada sirve decir, mira, me estoy visualizando bien, fantástico, sano, lleno de energía, pero no le estás imprimiendo emoción. No, tienes que adentrarte con la visualización y verte cómo se siente, cómo estás ahora, cómo te mueves, cómo corres, la energía que tienes, cómo sientes tu piel, el aire en tu cara, cómo oyes de bien, cómo te comunicas con los demás, cómo te dices cosas bonitas, meterte en ese estado sintiendo que lo estás viviendo ahora mismo. Y entonces cuando realmente estás regalándole a tu cuerpo ese estado positivo, digamos, de la visualización y de la afirmación. Entonces,
él, claro, me decía, tú has dicho esto, Beatriz, pero ahora me dices que yo tengo que sentir lo que tengo que sentir. Y digo, sí. Y le contesté en su momento, no es incompatible, vamos a entenderlo, hay que hacer los dos trabajos, es muy importante, no solamente quedarnos en uno, porque a veces visualizar positivo y pensar positivo es muy difícil, hay una resistencia si no sientes primero lo que tienes que sentir y adentrarte a lo que no quieres ver. Me voy a explicar, os voy a leer un poco el mail que escribí en su momento. Es un mail de julio, de principios de julio, y ponía, ¿piensas negativo? ¿Sientes que no tienes control? No te preocupes, tu cerebro es una máquina de crear pensamientos. Todos, el corazón late, tu cerebro está todo el rato pensando. No para, ponía, es para lo que fue creado. Ni te percatas que tú eres el generador. Pensar no genera la realidad de forma inmediata. Nosotros no pensamos y se manifiesta de forma inmediata, pero puede contribuir a la larga. Si estás en un bucle negativo, al final a la larga tú no te sientes bien. Pero tienes que darte cuenta que no debes creer esos pensamientos. No tienen por qué ser ciertos. ¿Por qué? Porque he visto a mucha gente que se cree unas basuras mentales de flipar. Y así, créeme, que tu vida está teñida por esos pensamientos y tu vida es una mierda, y ponía puntos suspensivos. Es decir, tú no eres tus pensamientos, están allí, los tienes que observar y saber lo que estás pensando, pero tú no eres eso, no eres eso. No te identifiques con tu forma de pensar, eso se puede ir cambiando, modificando, y el problema es que nos decimos unas basuras mentales que te las llegas a creer y a impactar. Entonces, el lenguaje es muy importante y tenemos que empezar a cambiarlo a una forma de hablarnos diferente, con compasión, con amor, sin castigarnos por no superar lo que tengamos que superar, sino seguir retándonos, ir a por ello. Si estás en ansiedad, no te desesperes, si lo has intentado millones de veces y no has podido, sigue intentándolo, pero no te trates con yo soy así, no voy a poder salir nunca de esta, esas palabras no, y no te creas esos pensamientos que te dices, eso es lo que yo digo, deslígate, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer, desarrolla la habilidad de quitarte ese filtro con el que miras. Si pones un filtro negativo, es todo negativo. Tú, al final nos damos cuenta, cuando estamos en ansiedad, que vemos todo negativo. Todo son preocupaciones y miedos, todo. No voy a ir aquí por si me pasa esto otra vez, no voy a ir allá por esto, mi vida se ve limitada, y si me pasa esto, y si lo otro, y boom, 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 boom. Entonces, ¿por qué hago así? Porque yo me he puesto una neurología, unas gafas, que me llevan todo el rato a darle de comer a ese circuito neuronal negativo. Y esto tenemos que darnos cuenta. Y esto yo lo explico que aunque nos ponemos unas gafas, las gafas del miedo. Pero realmente es un circuito que tú le estás dando de nutrir. Y tú te das cuenta, hay gente que no puede parar de estar preocupada todo el día. Y yo he estado allí también. ¿Por qué? Porque es un patrón aprendido. Te han enseñado a preocuparte con una falsa idea de control. Entonces, si tú te preocupas por anticipado, crees que puedes controlarlo subconscientemente. Todo esto es a nivel subconsciente, es todo muy sutil y muy difícil de ver si no te metes. Pero te das cuenta que tú al final estás dando de comer a un tipo de cerebro y eres adicto al pensamiento negativo, porque cuando no te pasa algo, o sea, no estás pensando negativo, parece que te falta algo, tienes que pensar negativo. Es una química a la que tu cerebro está acostumbrado, a unos receptores con una serie de sustancias, y cuando falta esas sustancias en tu sangre, dice el cerebro, me falta esto, por Dios, dame más de esto, más miedo, más preocupación. Pero hay que salir de allí, Entonces, primero, ¿cómo? Dándote cuenta, decía en el mail, tú no eres tus pensamientos, disóciate de pensar, sepárate. ¿Qué quiero decir con sepárate de pensar? Ok, estoy teniendo este pensamiento, estoy notando un pensamiento de este tipo, pero no soy esto. Yo me estoy dando cuenta que ahora me estoy preocupando por esta tontería, me estoy inventando esto que puede pasar, pero me estoy dando cuenta, vale, perfecto, estoy pensando esto, pero yo me estoy separando, porque no tiene por qué pasar nada de esto que me estoy inventando en mi cerebro, es una tontería, no, me perdono por pensar así. Y confío en que va a estar bien. Siempre os digo esta frase porque es muy importante. Ese pensamiento negativo, ¿qué te dice? Pregúntate, ¿qué te dice ese pensamiento negativo? Porque los pensamientos negativos los tienes porque te quieren evitar algo.
quieren tu supervivencia para evitarte una emoción que no quieres sentir. Pero la mayoría de las veces no es real, y al creerte lo que te dicen y no sentir lo que te traen, te atrapan y tu vida se hace más pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? En ansiedad, tú no quieres sentir la ansiedad en tu cuerpo y huyes y la evitas. Es decir, si a mí la ansiedad está relacionada con el trabajo, soy capaz de dejar el trabajo por no sentir esa sensación de agobio, de malestar. Si a mí es salir de vacaciones, voy a evitar a todas costas salir de vacaciones porque me siento mal, porque no me encuentro bien, pienso que me puede pasar algo. Si otra persona es coger el coche, voy a evitar coger el coche a toda la costa porque, claro, esas sensaciones. Y entonces tú piensas todo lo negativo por anticipado para evitar sentir lo que vas a sentir en esa circunstancia, porque tú ya has asociado que el coche, la vacación, el trabajo te provoca esa sensación desagradable en tu cuerpo y no quieres sentirla, y como no quieres sentirla, huyes. Pero ¿qué pasa? Al hacer este patrón de huir de lo que no quieres sentir, lo haces más grande y te come territorio la ansiedad. Entonces, cuando tú eres consciente de que sí o sí vas a tener que atravesar lo que no quieres sentir, entonces, y además, no es que ya te hagas consciente de que tienes que ir a sentir lo que no quieres sentir, sino que vas a ir tú por ello. Es decir, yo sé que me sienta mal el coche, voy a coger y lo cojo. Sé que el trabajo me pasa esto, voy a ir al trabajo. Yo a sentir esto. A las vacaciones yo voy a sentirlo. Voy a sentirlo porque sé que al atravesar esa experiencia y al ir a enfrentarla, pero no desde, ay, Dios mío, qué miedo, no sé qué, no, desde, aquí estoy yo, aquí me quedo, esto es solamente ansiedad, aquí me voy a quedar, tú no me vas a dejar sin mis vacaciones, tú no me vas a dejar sin mi coche y tú no me vas a dejar sin mi trabajo. Os pongo estos ejemplos, pero me da igual, coger el que queráis, el vuestro propio, hay millones. Entonces, tú no me vas a quitar mi territorio de ansiedad, me da igual que me sienta mal, me da igual, me voy a quedar aquí. Cuando tú le hablas así a tu cerebro, atravesando las circunstancias que tú de entrada no querías atravesar, pero que ahora comprendes que tienes que atravesarlas, porque es la única forma de romper el patrón de la ansiedad, del miedo, porque el patrón de la ansiedad te hace huir de lo que no quieres sentir, pero cuando tú entiendes que tienes que ir a sentirlo, a sentir el miedo en tus entrañas, pero no desde el miedo, desde aquí estoy yo con el poder, si se siente feo que se sienta, pero yo aquí me quedo. Cuando entiendes esto, entonces tu cerebro dice, no le imprime más miedo y tú te das cuenta que vas a afrontar esa situación. Yo no te engaño que se va a sentir mal, pero conforme te atrevas a sentirla y a procesarla, se va a aminorar, porque la repetición hace conocido a tu cerebro esa situación y te va a quitar el miedo. Pero no tienes que ir, aquí voy a aguantar conduciendo como pueda, no, aquí estoy, voy a conducir mi coche, tú no me lo vas a impedir, aquí me quedo, voy a ir hasta allá, que son 5 kilómetros, no, me voy a ir 10 kilómetros hoy andando, de vacaciones, no, esta vez me voy a ir todos los fines de semana, al trabajo, mira, voy a hacer horas extras en el trabajo, fíjate lo que te estoy diciendo, horas extras en el trabajo, ¿por qué? Porque tengo que superar esto ya de una vez, y si no atravieso por eso y voy a buscar para exponerme a estas situaciones y sentir lo que no quiero sentir, que es eso feo que se siente en la ansiedad, no lo voy a poder superar. Pero no puedo ir como víctima y con miedo, tengo que ir con coraje y con poder. Y se siente feo porque está allí la ansiedad y hay que ir repitiendo ese patrón para que esa ansiedad vaya reduciéndose. Pero es la única forma, si realmente quieres salir de esto de verdad. Porque el otro, las pastillas son anestesiar la emoción, no sentirla, y al no sentirla tú estás huyendo. Entonces, las pastillas, no digo que estén mal, y para un momento dado, cuando estás con una mente que no te deja procesar, puede ser una buena solución. Pero si tú de verdad quieres salir de esto de verdad, siendo otra persona diferente, vas a tener que sentir lo que no quieres sentir. Entonces, eso es lo que decía, sentir es duro, pero es necesario para cuidar precisamente nuestra mente y nuestra vida. Y el que no esté en ansiedad, lo que le digo, si estás en rabia, siente tu rabia. ¿Por qué es esa rabia? ¿Qué vas a construir con esa rabia? No qué vas a destruir con esa rabia. O vergüenza, ¿por qué sientes vergüenza? Siente la vergüenza, siéntela, no te dé miedo sentir la vergüenza. Pero ¿qué te está trayendo ese mensaje de la vergüenza? ¿Qué tienes que mejorar en ti para no tener en esas circunstancias vergüenza porque otra persona en esas circunstancias no tendría vergüenza? Y tú sabes que no es una vergüenza buena, sino que es una vergüenza que tú la estás anticipando.
Todas esas preguntas nos las vienen desde el sentir, desde cuando tú piensas algo negativo para evitar algo que no quieres sentir, es decir, no, es que yo no quiero salir a la calle porque si me pasa algo, pues qué vergüenza, ¿no? Es como, tú, claro, entonces no salgo a la calle, estoy ya pensando negativo porque me va a pasar algo, qué vergüenza, porque no quiero sentir que si me pasara algo, la vergüenza, ¿no? Es como, pues no, ¿sabes? Tengo que sentir salir a la calle, que si se siente vergonzoso, que se sienta, si me siento mal, que se sienta, pero yo me voy aquí y ahí me quedo, porque si no, me está comiendo la ansiedad mi terreno y se va a manifestar de otras maneras. Entonces tengo que ser poderoso y recuperar el territorio. Pero si yo no sé lo que siento, el pensamiento negativo que estoy teniendo para evitar lo que quiero sentir, y justamente eso que me quiere hacer evitar el pensamiento negativo, ir a por ello, porque ese miedo justamente es el que tengo que superar para ser una persona diferente, aunque se sienta feo. Si no entiendes esto, no lo vas a poder superar. No me cansaré de repetirlo y lo voy a volver a repetir millones de veces hasta que un día haga un clic en tu cabeza todo esto. Por ejemplo, el otro día contaba un caso de una persona que me había venido con un divorcio y se notaba que venía adormilada, de haber llorado, pero adormilada, no procesaba intelectualmente, no me escuchaba la conversación, no razonaba, no. Y aún encima en ese momento también quería hacer una serie de cosas, unos cambios en los ojos, no sé qué, bueno, una serie de cosas. Pero yo me daba cuenta que estaba profundamente anestesiada. Lógico, estaba pasando una situación mala y había recurrido a las pastillas para no sentir todo ese proceso. Entonces, el problema es que ese duelo de separarse lo tiene que sentir, os ponía en el mail, y no creerse ese diálogo negativo, porque al sentirlo cada vez se hará más pequeño. Si siente su divorcio, si sabe la información, por qué no, va a poder superar, buscará salidas para hacer frente a la situación, pero si anestesia el dolor de eso que está sintiendo con pastillas, no va a buscar soluciones que necesita aprender ese alma. Esa persona necesita aprender una serie de cosas, porque cuando atravesamos situaciones, desafíos o duelos, no duelo me refiero a una muerte, duelos de una pérdida de trabajo, pérdida de relación, pérdida de una situación determinada, eso es un duelo. Si anestesiamos ese dolor, no nos trae la información y no lo queremos sentir, entonces no hacemos un salto de nivel. Entonces, por eso a veces la gente dice, y me fui, me casé con otra persona igual que la anterior. Hombre, pues es que anestesiaste es lo primero y ya ahora, ¿sabes? Tienes que saber qué mensaje te traía, qué persona quieres en tu vida, qué persona no quieres en tu vida. Tienes que hacer todo ese trabajo. Tú como en la relación, cómo te veías, qué problemas había, qué no. Si no haces todo eso, no sientes lo que no quieres sentir, no lo vas a poder procesar y evolucionar. Entonces, cuando anestesiamos las emociones, no nos dan el mensaje. Entonces, decía eso. Cambia la palabra divorcio por lo que quieras. Desafío, depresión, ansiedad, estrés, lo que hablamos ahora. Es allí donde los pensamientos te atrapan, pero la curación real solo viene del sentir. Lo demás son parches, tapan el agujero, pero no arreglan la fuga. Esto contaba en este mail, os lo digo porque si no estáis suscritos a mi mail, a mi newsletter, os estáis perdiendo muchísima información. Y os pongo este ejemplo donde lo que hablo en los vídeos no lo hablo en los mails, es información totalmente diferente, exclusiva para la gente que me apoya y que está allí en la lista. Y entonces os perdéis esta información. Por eso también os quería hoy leer un mail para que veáis también lo que cuento, y no es lo mismo a veces leerlo, lo podéis escribir en vuestra casa para procesarlo. Entonces, vuelvo otra vez y retomo la pregunta de esta persona que me decía, pero Beatriz, tú no me decías que yo tenía que visualizar y pensar positivo, y ahora me dices que tengo que sentir lo que está feo y sentirlo. Y yo le decía, son las dos cosas. Tú en ansiedad no quieres sentir eso, pero necesitas sentirlo para superarlo, para crear la neurología del poder y apagarla del miedo, porque tú estás todo el rato alimentando a tu mente de miedo. Y hasta que no enfrentes tus miedos y sientas lo que no quieres sentir, no lo vas a lograr superar. Pero muchas veces, claro que tenemos que visualizar en positivo y pensar en positivo. ¿Por qué? Porque el cerebro ansioso muchas veces ve todo el rato en negativo, y tú todos los días en tu casa tienes que usar tu mente en positivo, pero en tu casa,
en tu casa o donde tú quieras, en un parque, tranquilo, que estés tranquilo. Cuando tú te sientas que estás en un estado más tranquilo, es cuando tú tienes que ver cómo superas ese trabajo, cómo te quedas más horas, cómo coges el coche, cómo conduces el coche, te subes al coche, nota el tacto de la llave, nota cómo te coges el volante, cómo andas con tranquilidad, con felicidad, sin miedos, con armonía, llevas a gente en tu coche, conduces, te sientes bien, dices soy un gran conductor, soy una persona que controlo mi coche, es fantástico conducir, me siento bien, hago viajes largos, me meto en la autopista. Me da igual, lo que quieras, pero te lo tienes que imaginar en positivo para darle a tu cerebro esa imagen positiva todos los días y saber dónde quieres llegar, porque es muy importante que con la visualización y las afirmaciones tú tienes que saber dónde quieres llegar. Es decir, tienes que exagerarlo a lo grande, porque tu subconsciente no distingue entre real e imaginario. Entonces, si le das información positiva, visualizaciones positivas, tu cerebro se nutre de lo positivo. Entonces, sí que es necesario hacer visualizaciones y afirmaciones positivas todos los días, y entrenar a tu cerebro a ver cómo superas esa situación, a verlo, a ver que todo va bien. Claro que sí que tienes que hacerlo, pero cuando estás en ansiedad también es importante a veces meterte en el miedo. Al principio también visualizándote, pues ves como cuando vas a conducir sientes miedo, estás allí y sientes el miedo, pero dices allí me quedo conduciendo y lo visualizas. Y luego vas al coche y lo haces. O a las vacaciones o al trabajo. Os he puesto estos 3 ejemplos, pero vuelvo a repetiros que cualquier situación os la imagináis también negativamente para sentirlo en vuestra casa, esa negatividad, y ver cómo lo afrontaríais. Pero no desde el miedo, desde, ay, aquí me quedo con miedo, yo no puedo vencer esto, no. Y perdonad que me hable así, pero es la única forma de que lo entendamos, porque yo estaba allí y os comprendo. Y entonces hasta que no cambias la forma de hablarle a tu cerebro no entiende que tú tienes el poder y el control de la situación. Y a pesar del miedo sabe tu cerebro que lo vas a hacer. Y entonces es muy importante usar la visualización en casa positivo para crear todas esas imágenes a dónde quieres llegar y nutrir a tu cerebro todos los días de eso, pero también hay veces que nos tenemos que adentrar en ese miedo que no queremos ver para sentirlo. Tanto si no lo puedes hacer, pues lo que hablamos, no me puedo ir de vacaciones todos los días, pues todos los días me voy a imaginar cómo es irse de vacaciones, porque o salir a la calle, o el contacto, gente que tiene fobia social, el contacto con la gente, me voy a imaginar, uy, qué vergüenza paso y todo, pero que aquí me quedo, me lo imagino por adelantado. Y luego voy a hablar con la gente, voy a salir, voy a enfrentarlo. Y entonces yo ya le he dado a mi cerebro cómo quiere. Yo quiero hablar con la gente tranquila, sin nervios, sin sentir vergüenza. Me quiero ir de vacaciones disfrutando de mi familia, a lo exagerado todo bien. Quiero conducir con tranquilidad, sin miedos. Quiero ir a estar en el trabajo a gusto, desempeñando mi trabajo. Tienes que nutrir a tu cerebro de todo lo que quieres ver en positivo. Pero también hay ratos que te tienes que adentrar a verlo, lo que no quieres ver y sentirlo, para afrontarlo de otra manera, para que le des a tu cerebro cómo lo voy a afrontar la siguiente vez. Porque así, cuando después tú vas a fabricar la visualización positiva, pero si resulta que de repente te encuentras en el trabajo y no pasa como tú quieres que pase en esa visualización tan positiva que tú te has creado, tienes el recurso de que te has visto en lo negativo, pero que lo has afrontado, te quedas allí, aunque se sienta, aunque sude, aunque me sienta la taquicardia, aunque me sienta mal, aquí me quedo y le digo que aquí me quedo, porque sé que es el camino de la superación, porque sé que es el camino del sentir lo que no quiero sentir, lo que me va a llevar a procesarlo, a procesar esa emoción y al final superarlo, pero desde el lado de la valentía, porque si lo hago desde aquí me quedo resignada, pues voy a aguantar como pueda hasta que se acabe el trabajo, no, así estás alimentando tu cabeza del miedo y le estás dando de comer más a la ansiedad. Tienes que estar allí con poder, aunque se sienta feo, con poder, diciéndole, aquí estoy, voy a aguantar en mi trabajo, lo voy a hacer bien, estas sensaciones son solo ansiedad y yo estoy aquí y aquí me voy a quedar, pero es que no me voy a quedar aquí, es que mañana voy a volver y me voy a quedar una hora más. Entonces cuando le hablas así a tu cerebro no entiende. Ya no tienes miedo, estás en ¿qué pasa aquí? Y entonces empiezas a alimentar otra ruta. Pero no os engaño, las rutas neuronales necesitan tiempo para formarse, vas a tener que repetir esta experiencia. Entonces, si tú usas el escenario de tu casa para hacer repeticiones
también de meterte en escenarios que no quieres ver, y meterte y sentir eso que no quieres sentir, te va a ayudar para empezar a procesarlo y verte cómo lo afrontas de otra manera, con coraje, con valentía y con rabia. De aquí me quedo y aquí voy a ir y voy a superarlo. Y luego cuando estás más neutral, estás en visualizaciones positivas, afirmaciones positivas, para nutrir también a la cabeza a que tengan esa información. Y al final lo que os decía, hay que hacer un trabajo de muchos aspectos de tu vida. También por qué estás allí, por qué llegaste allí, trabajos profundos. Pero las visualizaciones y las afirmaciones hay que hacerlas de las dos maneras. Mucho en positivo, por supuesto, para vernos en donde queremos estar, pero nos tenemos que también que adentrar a lo que no queremos sentir, para procesarlo y para afrontarlo de otra manera. Es el único camino a salir de esto. Porque en la ansiedad te pegas la vida evitando lo que no quieres sentir y entonces te agarra y te come territorio, y hasta que no entiendes esta idea que solamente es yendo tú a por ella y yendo a buscar la ansiedad a los sitios donde sabes que vas a sentir ansiedad, pero ir con la actitud de yo soy el que voy a buscarte a ti, no es evito todo por si acaso viene, no, yo voy a buscarte y te voy a sentir porque eres ansiedad, ya sé que eres ansiedad y que solo eres ansiedad. Y aquí voy a experimentarte en mi cuerpo. Y le mandas ese mensaje al cerebro, pero con fuerza, con ganas, con aquí estoy yo poderoso, poderosa. El cerebro no lo entiende, no entiende de miedo en ese momento y lo va superando. Si tú toda esta fuerza mental que has usado para construirte todo ese pensamiento negativo, lo usas también para visualizarte en positivo, para ver cómo enfrentas las situaciones retadoras, vas dando de nutrir a tu cerebro de otra manera. Y dices, si yo tengo que lo que hemos dicho, ir al trabajo, pues hoy me voy a quedar, le voy a decir al jefe que voy a trabajar fines de semana también y voy a quedarme una hora más. Entonces, si hago eso, lo voy a vencer antes que si digo, no, es que hoy me he puesto mala, mañana también voy a coger una baja de una semana, de 2 semanas, y pues, cuando vuelvas a trabajar te va a entrar más ansiedad. ¿Por qué? Porque es el escenario que a ti te da miedo. Entonces, me refiero por una ansiedad que sabes que es porque en ese momento en el trabajo se te desencadenó eso y lo has asociado, no porque, claro, obviamente si te están tratando mal en el trabajo o algo, eso es otra cosa. Estamos hablando, los que sabéis que estáis en ansiedad, ya sabéis que en el fondo es una ansiedad patológica, es un miedo irreal, pero muy poderoso en tu cabeza que te está haciendo evitar cosas que te gustaría hacer, que te gustaría irte de vacaciones con tu familia, disfrutar, que te gustaría salir a la calle sin miedo, que te gustaría hablar con la gente sin miedo, que te gustaría coger el coche sin miedo, que te gustaría ir al trabajo sin miedo, pero como se crearon asociaciones ya de hace mucho tiempo atrás, pues lo evitas. Entonces así te das cuenta que cada vez incluso se hace más grande y que aparecen otras circunstancias nuevas. Entonces, solo es a través del sentir lo que no quieres sentir cómo vas a superarlo, pero con la energía de ese poder de ir, aquí estoy yo, aquí me quedo. Entonces, vuelvo a repetir, también cuando dice la gente, cuando estás en el momento ansioso, o si te dan ataques de ansiedad, la gente dice, piensa positivo, no, relájate, tranquilo, por favor, no le digáis eso a la gente con ansiedad. En el momento en que está con un ataque con ansiedad, la gente no puede pensar en ese momento en positivo, ni puede relajarse. Está sufriendo un ataque de ansiedad o está en ansiedad, no. Tenéis que abordarlo con compasión, con comprensión. Aquí estoy a tu lado, te acompaño. Pero la persona se tiene que dar cuenta de que cuando está en ese momento en bucle, no puede pensar en positivo. Inténtalo, intenta cuando estás así con tanto miedo en el cuerpo, intenta pensar positivo. No le sale al cerebro, es imposible, no es compatible pensar en positivo en un estado ansioso pleno, no es compatible lo que os digo, pero sí que es compatible decirle al cerebro, aquí estoy yo, tú no me vas a dejar sin mi vida, si se siente el corazón así que se sienta, que me da igual, le puedes hablar así con autoridad, con coraje, con rabia, y entonces es cuando el miedo colapsa. Entonces, esa es la forma que cuando tú estés con un ataque de ansiedad, enfrentarlo, pero no puedes pensar positivo en ese momento, es imposible. Entonces, cuando tú hagas esto con poder y con energía, pues ya veréis cómo el cerebro funciona de otra manera, pero lo vais a tener que repetir muchísimas veces. Y después, cuando estáis neutrales,
cuando no estéis en un momento ansioso importante, es cuando tenéis que usar mucho el pensamiento positivo para imaginaros y para también regalarle otra química al cuerpo. No estar todo el rato en ansiedad, sino enseñar al cuerpo que se puede pensar de otra manera. Bueno, todas estas ideas las iré repitiendo. No obstante, os digo que esta mi masterclass Supera tu ansiedad, que es una masterclass brutal, donde os cuento lo más importante. Después de esta clase vais a tener conceptos muy claros para tener ya herramientas que os permitan salir de este estado. Y además me comprometo con vosotros que cada semana doy un audio nuevo. Si te apuntas habrás conseguido todos los audios. Si te apuntas más tarde no tendrás todos los audios, tendrás el que toca esa semana. Entonces os digo que si os apuntáis, pues además no solamente de la clase, sino que estamos en contacto todas las semanas. Os intento aportar una idea nueva exclusiva para vosotros, para los que estáis en la masterclass, dicha de otra manera, para que no sea me veo la clase y ya está, sino que siga habiendo información, sigáis yendo a vuestra zona y siga habiendo información por mi parte, y mi compromiso con vosotros de que no estáis solos, de que yo estaba allí y no quiero que nadie esté en esa situación más. Y lo que hablamos, a mí hoy en día no me importa, si yo tuviera una recaída la tengo y la voy a volver a afrontar otra vez. Pero no puedo vivir con miedo, me volverá a pasar, no me volverá a pasar, no. Si me pasa, volveré a coger mis espadas, las sacaré y lucharé con la ansiedad o con lo que haga falta. Pero no puedo ya darle de alimentar a la cabeza de miedo, a esa que me creó la ansiedad. Yo ya no puedo darle de alimentar a ese cerebro. Tengo que hacerlo de otra manera. ¿Cómo? Con lo que te cuento en la masterclass. Y aplicar esas herramientas que aprendí todos los días de mi vida. Es como lo hago todos los días para no dar de nutrir a ese cerebro ansioso, a ese cerebro de miedo. Si comprendes esto ya verás cómo te va a cambiar la vida. Os lo prometo de corazón, pero os tenéis que atrever a sentir, como decía este chico, lo que no quieres sentir. Y además a visualizarte en positivo dónde quieres estar. Yo en ansiedad me visualizaba dónde quería estar, sin ansiedad, tranquila, bien, me visualizaba, pero eso no me impedía meterme en el escenario de miedo para afrontarlo. Eran las dos cosas, tenía que hacer las dos cosas. Por eso os digo que en mi libro hay mucha información también para conoceros, para ayudaros. Y os recuerdo que si no estáis apuntados a mi lista de correo, ya habéis visto el mail que he leído hoy. Cada miércoles escribo un mail específico de ansiedad con ideas muy potentes, y todos los domingos escribo un email general con ideas generales también mentales para que uses tu mente de otra manera, para que tengas nueva información, porque solo al nutrir al cerebro de una nueva información y aplicarla es la clave, y aplicarla, hacerla tuya, es cuando realmente tú vas a salir de todo esto. Bueno, pues espero que os haya sido de ayuda. Os mando un abrazo, un beso y por supuesto bendiciones para todos. Hasta la próxima.